Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie de estudio sobre las temáticas doctrinales de la epístola a los romanos. En el día de hoy los invito a poder estudiar la doctrina sobre la perseverancia de los santos, ¿ya? Una doctrina que encontramos, como el resto de las que hemos estudiado, en toda la palabra de nuestro Señor, pero especialmente nos convoca a estudiarla porque también se menciona por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. En primer lugar, ¿qué es lo que significa esta doctrina? Tenemos que partir desde lo básico, ya que muchas veces la palabra perseverancia de los santos no nos lleva a nada, como que en nuestra mente no nos dice nada. Entonces, primero, ¿qué es lo que significa? La perseverancia de los santos en sí significa que aquellos a quienes el Señor ha elegido, ha predestinado para salvación, los regeneró, ¿ya? Como lo veíamos la semana pasada. Los llamó eficazmente y los pasó a un estado de gracia. Previamente, los salvos éramos culpables delante del Señor por nuestro pecado, que ya lo hemos visto en semanas anteriores, pero producto de esto, producto de este llamado que el Señor hace en la fe en Cristo Jesús, pasamos a un estado de gracia, ¿ya? Entonces ya no somos culpables delante del Señor. Según este estado de gracia, que es permanente, no podemos caer total ni finalmente de ese estado. No podemos volver atrás, ¿ya? Porque somos santos en Cristo delante del Señor, ¿ya? Nos vamos a mantener por medio de la obra del Señor, pero también por la santificación del Espíritu Santo, con toda seguridad, hasta el fin de los tiempos, y por ende ser salvos por la eternidad. Esto significa la perseverancia de los santos, lo que muchas veces también popularmente se le conoce como la doctrina del salvo siempre salvo. Explicado entonces de forma más sintética. Somos predestinados para salvación, que ya lo hemos visto la semana anterior. Según esto, el hombre previo a ser llamado es culpable delante de Dios. De forma natural somos todos culpables porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Pero el Señor regenera nuestros corazones para que el sacrificio santo de Jesucristo sea apto delante de nosotros para desearlo, para amarlo, ¿ya? Según entonces el Señor nos llama eficazmente, ¿ya? Para ser salvos. Deseamos tanto por la regeneración del Espíritu Santo, deseamos tanto a Cristo, lo vemos tan hermoso sacrificio por nosotros, que le aceptamos, ¿ya? Porque Él lo puso en nosotros primero, como lo veíamos las semanas anteriores. De esta forma pasamos de un estado culpable ante Dios a un estado de gracia, lo que veíamos por la justificación por fe. Ahora, por fe somos justificados delante de Dios, somos hechos justos delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos sella. ¿Ya? El Espíritu Santo sella nuestra unión con Cristo, el Espíritu Santo sella nuestra salvación delante de Dios, y luego de eso, este sello del Espíritu Santo en nuestras vidas nos santifica y nos permite perseverar, no por algo que tengamos nosotros, sino que por la obra de la santificación del Espíritu Santo es que perseveramos en este estado, nos mantenemos en este estado. No es que debamos perseverar por nuestros propios medios, sino que la presencia indiscutible del Espíritu Santo en nosotros nos permite mantenernos en ese estado, hasta que finalmente estemos en gloria junto al Señor, donde ya seremos salvos por la eternidad. Esto es, en palabras simples, la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Dónde la encontramos en Romanos? En varios capítulos, pero específicamente he seleccionado ahora el capítulo número 8. Lo voy a leer entonces algunos versículos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que yo les decía recién, ¿ya? El esquema que recién veíamos. Pues, ¿qué diremos entonces? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un versículo que conocemos y que lo ocupamos en muchas situaciones, pero lo que se refiere aquí Pablo es que en el fondo, si el Señor nos predestinó, si el Señor nos llamó, si el Señor nos justificó y finalmente nos va a glorificar, ¿quién va a poder quitarnos esto? Porque ni siquiera depende de nosotros. Entonces, si Dios lo hizo por nosotros, ¿quién nos va a quitar esto? Nada. Porque Él, que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si sacrificó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a mantener en este estado? Ridículo. Pablo entonces continúa y se pone algunas preguntas posibles en nuestra mente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién nos va a volver al estado de culpabilidad delante de Dios? ¿Quién va a hacer que nuestro pecado que seguimos teniendo sea declarado delante de Dios como culpable ante nosotros? ¿Quién va a anular el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? Nadie, porque no depende de nosotros la justificación, sino que de Dios. Recordemos que Dios es el juez, pero Dios es el que nos justifica, ¿ya? Entonces nadie podría quitarnos esto. Más aún, no solamente el que acusa, ¿quién es el que nos va a condenar? ¿Quién nos va a decir, por tus pecados eres condenado?
si ya tenemos a Cristo que pagó por nosotros? Cristo es el que murió, responde Pablo, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, nadie nos puede condenar ahora, porque Cristo mismo que nos salvó, y Cristo mismo que nos justificó, ahora también intercede por nosotros delante de Dios. ¿Quién acaso nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, algo terreno, algún problema terreno nos podrá apartar del amor de Cristo? Nadie. Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. O sea, producto de que Cristo está en nuestra vida, estos problemas pueden venir, pero nunca nos van a apartar de Él. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio del que nos amó. O sea, pese a todo lo que nos ocurre en la tierra, no hacemos ninguna otra cosa que vencer. La salvación, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado ya fue obtenida por Cristo, ¿ya? Y nosotros en Él, a través de la fe en Él, ¿ya? Por lo cual, concluye Pablo, estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos por la gracia del Señor a través de la fe en Jesucristo, y nadie nos va a apartar de esto. Algunos puntos importantes entonces de esta doctrina. Ser salvos significa ser predestinados a salvación, no predestinados a ser llamados. No es como que el Señor nos predestine para una oportunidad y nosotros vemos si la tomamos o no. Es una predestinación para ser salvos. O sea, la predestinación lo veíamos la semana anterior. La predestinación es desde la eternidad hacia la eternidad. No solamente hacia un punto de nuestra vida, sino que para ser salvos. Él nos predestina para ser salvos en el cielo, ¿ya? Entonces, la seguridad de la salvación que tenemos, como la salvación misma, no depende de nosotros, sino que fue determinado por el Señor en la eternidad. Así que esta seguridad descansa en Dios Padre, la acción del Hijo y del Espíritu Santo. Según esta libertad que hemos alcanzado en Cristo Jesús, somos salvos, somos libres del pecado, pero no de la influencia. Recordemos lo que decía Pablo, que lo que él quería hacer no le resultaba. ¿Quién lo librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de la influencia total del pecado? Recién en la gloria del Señor lo vamos a alcanzar esa separación total. Por ahora solamente nos queda un proceso. Somos libres de no pecar, cosa que el hombre carnal no puede. Somos libres de no pecar, pero de una u otra forma caemos, porque el pecado sigue teniendo influencia en nosotros. Entonces, según esta influencia, aún los salvos pueden caer en pecado e inclusive permanecer un tiempo en él, pero el pecado no se enseñoreará de nosotros, no va a permanecer eternamente en nosotros, no nos va a hacer caer de esto, pero va a tener consecuencias temporales, ¿ya? Estos son los puntos importantes que debemos considerar en esta doctrina. Para poder desarrollarla, yo me tomé de la Confesión de Fe de Westminster. Esto no es una palabra nueva, no es una idea nueva, ya lo hemos analizado en muchas situaciones, se ha analizado en la escuela dominical, a través del catecismo para niños, se analizó en la Sociedad de Caballeros con el Catecismo Menor de Westminster. Años anteriores también se ha visto en la escuela dominical el Catecismo Menor, etcétera, etcétera. La Confesión de Fe de Westminster, una asamblea de hermanos en Cristo, en el 1600, se juntó y dijo, ¿qué creemos nosotros en la Biblia? Pues bien, desarrollémosla, resumamos los puntos más importantes. Eso es la Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? En el capítulo 17 encontramos lo que vamos a desarrollar ahora. En primer lugar, dice así, a quienes Dios ha aceptado en su amado, o sea, en Cristo, y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Primer punto, desglosémoslo para poder entenderlo bien. En primer lugar, Dios nos ha aceptado en su amado, en Cristo, es decir, nuestro pecado no nos hace acepto delante de Dios, pero porque Cristo cumplió por nosotros, somos aceptados delante de Dios. Entonces, para tener fe en este sacrificio que nos justifica, fuimos llamados eficazmente, ¿ya? No pudimos rechazarlo a veces, pero como lo veíamos semanas anteriores, finalmente este rechazo no va a prevalecer, sino que la gracia del Señor es irresistible, ¿ya? Este llamado es eficaz. Y luego comienza un proceso de santificación al Espíritu Santo. De a poco, el pecado nos molesta, el pecado nos duele, nos alejamos de él, caemos, pero nos molesta más. Le pedimos al Señor santidad y avanzamos de a poquitito. A esto se refiere. Y ahora estamos entonces en un estado de gracia.
ya que el Señor Jesucristo nos justificó delante de Dios Padre, ahora somos justos. Esto es el estado de gracia, estamos en gracia, estamos en paz con Dios, ¿ya? No somos culpables delante de Él, solo por el sacrificio de Cristo, no por nuestros méritos. Y esta gracia, por sus características, como vamos a ver más adelante, es eterna, es perpetua, no podemos caer de ella de forma total ni definitiva. Producto del Espíritu Santo, entonces vamos a perseverar en este estado hasta el fin de nuestras vidas, hasta que finalmente estemos eternamente junto al Señor en gloria. Este es el primer punto. Filipenses 1:6 dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor Dios, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comenzó la buena obra en nosotros, que en algún momento fuimos predestinados, pero en algún momento de nuestras vidas fuimos llamados, nos va a perfeccionar, nos va a santificar en el Espíritu Santo hasta que finalmente estemos con Él. Por otro lado, Juan 10, el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, orándole al Padre, le dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya? Este es un estado permanente, porque es Dios mismo, el Señor supremo, todopoderoso, creador de todas las cosas. Es Él en quien permanece nuestra salvación. Por ende, nadie la puede arrebatar. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe. Por gracia somos salvos por la fe. ¿Ya? La virtud de Dios, este poder de salvación, la salvación que es en Cristo Jesús, somos guardados por fe en Él, para alcanzar la salvación que está aparejada, está preparada para nosotros, que se va a manifestar en el postrimero tiempo, o sea, en el fin de los tiempos. ¿Ya? En segundo lugar, esta perseverancia de los santos, ¿ya? Que nosotros no nos mantengamos, que nosotros seremos salvos finalmente, ya somos salvos, pero no vamos a caer de esto, no depende de nuestra propia elección, de nuestro libre albedrío, no depende de nuestras elecciones, porque si fuese por eso, al respirar en la mañana ya estamos pecando, si fuese por eso no seríamos salvos ningún segundo, ¿ya? Entonces no puede depender de nosotros esta seguridad de la salvación, sino que depende de lo inmutable del decreto de elección, o sea, que el Señor nos haya elegido, esto no cambia, nos eligió para salvación, ¿ya? Nos eligió para ser llamados, santificados, salvos en la eternidad, ¿ya? Y esto no cambia. Que el decreto de elección sea inmutable, fluye, ¿ya? Se debe al amor gratuito y que es inmutable de Dios el Padre, ¿ya? Porque nos amó, no por algo que tuviésemos nosotros previamente, sino que solamente por su amor gratuito es que este decreto de elección, que fuimos elegidos, ¿ya? Fuimos elegidos gratuitamente, no por nada que tuviésemos nosotros. De la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo. Entonces no solamente no depende de nuestro libre albedrío, depende de la elección, depende del amor inmutable de Dios y también depende de los méritos y la intercesión de Jesucristo, que es perfecto. Los méritos de Él son perfectos. ¿Ya? Si dependiera de nosotros, la salvación no duraría ni un segundo, ni siquiera la tendríamos. Si el Señor hubiese puesto la salvación en un inicio, pero después dependiera de nosotros, no duraría nada, sino que esta permanece en los méritos perfectos que cumplió Cristo con nosotros. ¿Ya? Por eso podemos estar seguros. También no depende de nuestro libre albedrío, sino que depende de la morada del Espíritu Santo, depende de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la santificación día a día, de que nos redarguye, que nos pesa, que nos da sabiduría, etcétera, etcétera. También depende de la simiente de Dios que está en los santos, que es el sello del Espíritu Santo. Depende además de la naturaleza misma del pacto de gracia, lo que yo les decía delante. ¿En qué consiste el pacto de gracia? Que es un pacto eterno, ¿ya? Seremos un pueblo de Él y Él nos será Señor a nosotros eternamente. La naturaleza eterna del pacto de gracia es que descansa nuestra perseverancia, ¿ya? Nosotros somos un pueblo no por mientras, no a veces, no en un inicio, sino que eternamente. Esa es la naturaleza del pacto de gracia, como lo veíamos la semana pasada y la anterior. Entonces, de todo esto surge, de todo esto se basa la certeza y la infalibilidad de la perseverancia de los santos. De todas estas cosas que acabo de nombrar, que vamos a desarrollar a continuación, descansa que podamos estar seguros de nuestra salvación y que esto no va a cambiar. En primer lugar, esta perseverancia no depende de nuestro libre albedrío, sino que depende de la inmutabilidad del decreto de elección. O sea, que hayamos sido elegidos, esto no cambia, porque fluye del amor gratuito e inmutable de Dios. Como Dios es inmutable, como Dios no cambia, su amor no cambia. Y como su amor no cambia, si Él nos eligió, esto no va a cambiar. ¿Ya? Esta es la idea de este punto. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice que se han descaminado, hablando de gente que estaba en la iglesia pero se fue.
que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. O sea, gente que metía doctrinas erradas, blasfemias, de hecho, contra el Señor. De eso está hablando Pablo a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. La elección de Dios, el decreto de Dios se mantiene, no cambia, porque tiene este sello. Este es el sello distintivo de la elección de Dios, que el Señor conoce a los que son suyos, ¿ya? Los que son suyos. Él los conoce con nombre y apellido desde la eternidad. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, los que son del Señor se mantienen en Él. Temporalmente pueden caer en pecado, pueden permanecer un tiempo en Él, pero eventualmente van a volver, porque no pueden apartarse definitivamente de la gracia de Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. La elección fue eterna, porque el Señor eternamente nos amó desde la eternidad, sin ver nada en nosotros, como lo veíamos las semanas anteriores con Jacob y Esaú. Ni siquiera habían nacido, no habían hecho nada todavía, y el Señor ya había amado más a uno y desechado al otro, ¿ya? Su elección es eterna, por ende que nos mantengamos en esto es porque el Señor nos soporta con su misericordia. Solo por eso, no por algo que tengamos nosotros. Esta perseverancia entonces no depende solamente de nuestro libre albedrío, sino que también depende de la eficacia, del mérito y de la intercesión de Jesucristo, porque es un sacrificio santo, único y perfecto. Es suficiente para nuestra salvación, para que permanezcamos en ella hasta que estemos en el cielo. Hebreos 10, versículos 10 y 14 dice así: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían que ser hechos por el sacerdote constantemente. El sacrificio de Cristo es una sola vez, como decía Juan, el Cordero del mundo, este es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, ¿ya? Somos santos por el sacrificio de Cristo que fue hecho solo una vez, porque sus méritos son suficientes, con una sola vez. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sus méritos y su intercesión son tan perfectos, son tan santos, que son suficientes para todo su pueblo de una vez y para siempre. En eso descansa nuestra seguridad de la salvación. Juan 17, versículos 11 y 24, el Señor Jesucristo hablando: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, su pueblo, y yo a ti vengo, hablando al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Padre, aquellos que me, y repite, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Los méritos de Jesucristo fueron tan santos, tan perfectos y aceptados delante del Padre, que Él ya no nos ve a nosotros, sino que ve el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y el Señor por esos méritos intercede y le dice: Padre, porque yo pagué por ellos, quiero que ellos estén conmigo en el cielo y sean santos por la eternidad, estén conmigo por la eternidad. Que no dependan de sus propios méritos, que no dependan de su carnalidad y su pecado, sino que dependan de mi obra redentora, porque su intercesión también es perfecta. Por otro lado, mismo Señor Jesús, Lucas 22:32, le está hablando a Pedro, ¿ya? Previo al Señor a ser crucificado, y le dice: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y continúa diciendo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor Jesús le rogó a Dios Padre para que la fe de Pedro no faltara. Y esta intercesión es perfecta. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único que intercede por nosotros es Cristo. Ningún otro, ningún otro. Y Él intercede por nosotros. Le dice: Padre, que la fe de ellos no falte, para ser fiel al pacto eterno. Entonces, esta perseverancia descansa también en los méritos de Cristo, que son perfectos, y en su intercesión, que es constante y perfecta. No depende entonces solamente, no depende de ninguna forma de nuestro libre albedrío, sino que también depende de la morada del Espíritu Santo y de la simiente de Dios que está en los santos. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿ya? Jesucristo nos lo envió y habita en nosotros. Es el sello de nuestra salvación. La simiente, lo que nos conecta, lo que identifica como cristianos es la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida, que renueva nuestro ser, que todos nuestros miembros los cambia nuestro entendimiento, cambia nuestro corazón, rompe nuestras malas formas de ser, etcétera, etcétera. Esta perseverancia depende también de esto, de la morada del Espíritu Santo. Dice Juan 14: y yo rogaré al Padre,
la intercesión de Jesucristo nuevamente, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella y está con nosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Más vosotros que le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Ya? Este sello que nos identifica. Cuando nos presentemos delante de Dios, nuestros méritos no sirven de nada, ya lo pagó Cristo, pero ¿qué nos identifica que tuvimos fe en Cristo? El Espíritu Santo. Él es nuestro sello, que estará con nosotros para siempre. El apóstol Juan también, en su primera carta, pero la unción que vosotros habéis recibido de él, el Espíritu Santo, mora en nosotros, y no tenemos necesidad de que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os he enseñado, perseveraréis en él. O sea, producto del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, todos los beneficios que tenemos porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, todos los frutos que podemos dar, el fruto del Espíritu manifestado en muchas características, también está la seguridad de la salvación, porque su compañía es para siempre, no es mentira, ¿ya? Entonces su compañía nos asegura la salvación delante del Señor por fe en Jesucristo. Siguiente, no solamente no depende en ninguna medida esta perseverancia, esta seguridad de la salvación de nuestro libre albedrío, sino que depende de la naturaleza misma del pacto de gracia. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Lo que ya habíamos conversado, el pacto de gracia fue eterno, hacia la eternidad. Ya, la característica del pacto de gracia es que es eterno, es que es inmutable, que no cambia, que no depende en ninguna medida de nosotros. Entonces podemos estar seguros de la salvación porque el pacto de gracia es eterno y no cambia. De todas estas cosas, entonces, lo que hemos visto hasta ahora, surge la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. De todas estas cosas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su acción en nosotros, es que podemos estar seguros de que nuestra perseverancia, nuestra salvación, no cambiará, es segura. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor en sus promesas, fiel es el Señor en su pacto. Los que conversábamos delante, los que habían salido de la iglesia, que habían apóstatas contra el Señor, que habían blasfemado contra el Señor, escandalizando a muchos. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, ¿ya? Pero salieron para que manifestase que todos no son de nosotros. Lo que diferenciábamos las semanas anteriores como la iglesia visible de la invisible, ¿ya? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que canta un himno, no todo el que dirige una escuela dominical, no todo el que hace un estudio bíblico es salvo. Solo somos salvos por fe en Jesucristo, ¿ya? Por gracia inmerecida del Señor. Y tercer y último punto del desarrollo de la doctrina. Dice así la confesión de fe. No obstante esto, pese a lo que hemos hablado hasta ahora, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que aún queda en ellos, esta influencia del pecado que aún se mantiene, y por el descuido de los medios para su preservación, o sea, descuidar la congregación con los hermanos, descuidar una vida de oración, descuidar el estudio de su palabra, es posible que caigan en pecados graves, y por algún tiempo inclusive permanezcan en ellos, por lo cual, producto de esto, atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, ya porque la acción del Espíritu Santo nos tira a ser santos, y este pecado, esta carne lucha contra el Espíritu, entonces lo contristaremos. Se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán inclusive a otros y los escandalizarán, y atraerán sobre sí, producto de su pecado, juicios temporales, mas no eternos, como lo vimos en el punto anterior. Entonces, pruebas bíblicas de esto. Mateo 26 dice, hablando de Pedro, al cual el Señor le dijo, Pedro, ¿quién soy yo? Y la declaración que él hizo, el Señor le dice, quedé maravillado porque esto no lo dices tú, sino que te lo dio el Padre, te lo reveló el Padre. El mismo Pedro, donde su declaración iba a ser fundada la iglesia, etcétera, etcétera. No Pedro, sino la declaración que hizo él. El mismo Pedro le negó al Señor, pero veamos el énfasis de su pecado. Dice, más Pedro le negó delante de todos a Jesucristo diciendo, no sé lo que dices. No solamente esto, le negó de nuevo, jurando, le juro que no conozco a Jesús. Se lo juro.
Versículo 74. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, o sea, a maldecir, decir, malditos que no me creen, les juro que no lo conozco. Y el gallo cantó luego. Pecados graves, pecados graves. Cristianos en la Edad Media, cristianos hasta el día de hoy, son asesinados por no negar la fe en Jesucristo. Y Pedro lo negó 3 veces. Pecado gravísimo. Esto no significa de que Pedro no fuese salvo, sino que como cristianos seguimos estando sujetos a la posibilidad de esto por la influencia del pecado que está en nosotros, por las tentaciones de Satanás y por la influencia del mundo, ¿ya? Porque aún somos corruptos, el pecado aún vive en nosotros, aunque somos libres de su esclavitud, pero aún vive en nosotros. No solamente cometer algunos pecados graves, sino que permanecer inclusive algún tiempo en ellos. David le pedía al Señor y le decía, Señor, líbrame de cometer homicidio, líbrame de ser asesino, oh Dios, porque él ya había cometido, él lo había hecho. Pero David, consciente de que aún estaba eso en él, le dice, Señor, líbrame de volver a cometerlo. Porque como cristianos podemos permanecer un tiempo en pecado. Debemos pedirle al Señor que nos libre de esto, pero no estamos sujetos a esta posibilidad siempre. Entonces estos pecados graves que aún siendo sellados por el Espíritu Santo, aún estando seguros de nuestra salvación, producto de estos pecados, acarreamos el desagrado de Dios, ¿ya? Porque Dios no puede ver el pecado. Entonces al final nos dice, ustedes son libres de la esclavitud del pecado, ustedes tienen el Espíritu Santo para ser santos, y aún así pecan. Eso me desagrada, ¿ya? Atraemos entonces el desagrado de Dios. Segundo de Samuel 11:27, sobre el pecado de David hacia Urieteo y su adulterio. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. O sea, David se había arrepentido y restituyó esto, se casó con la mujer, ¿ya? Y de hecho tuvieron otro hijo. Pero les dice, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Ya? El desagrado de Dios, producto del pecado del cristiano, es así. El Señor ve los méritos de Jesucristo para salvación, pero aún así el pecado en la vida del cristiano desagrada obviamente a Dios. El profeta Isaías también menciona el desagrado de Dios sobre el pecado en su pueblo, que no deja de ser su pueblo, pero aún así cae en el pecado. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. O sea, el Señor bendice a los santos, el Señor bendice a los que actúan bien. Pero he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos hay perpetuidad y seremos salvos. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. El Señor nos deja, ve nuestro pecado, nos desagrada y nos deja a nuestro pecado por un tiempo. No te aires, oh Jehová, en sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Porque somos su pueblo, es que el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad, porque somos su pueblo. Entonces le desagradamos, se aira contra nosotros, pero esto no se mantiene debido a los méritos de Jesucristo y su intercesión constante. Esto no se mantiene. El Señor, si pedimos perdón, Él nos perdona, si le pedimos perdón de corazón. Producto entonces de estos pecados graves, también contristaremos al Espíritu Santo, porque su acción nos lleva a santidad, pero la carne nos lleva a pecado. Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Ya? Tienen el Espíritu Santo, los sella, los santifica. No lo entristezcan, no se dejen gobernar por la carne. ¿Ya? Y producto de esto, caer en pecado grave para el cristiano entonces lleva a ser excluido en alguna medida de su gracia y consuelo, no de su gracia redentora, no de la eterna salvación, sino que de su gracia, de su amor, de sus bendiciones, de su consuelo. Salmo 51, David le dice al Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, consuélame, Señor, dame el consuelo que solamente tú sabes dar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Esta gracia del Señor nos consuela constantemente. El Señor nos bendice de innumerables maneras, de forma interna y externa, pero muchas veces somos excluidos de alguna forma de estas bendiciones producto de nuestro pecado.
también esto nos lleva a este pecado, pese a estar seguros de nuestra salvación, estos pecados en los que incurrimos nos lleva a tener corazones endurecidos. Los mismos discípulos, el Señor dice que eh, cuando estaban en la barca, cuando había tempestad, ellos tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo si hace poquito habían visto cómo el Señor había multiplicado los panes y los peces? Dice acá en Marcos 6, porque aún no habían considerado los panes, o sea, aún no lo habían digerido, aún no habían medido lo milagroso y lo poderoso que era la persona que iba con ellos en el barco. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban ofuscados, tenían todavía corazones endurecidos, producto de su pecado que vivía en ellos, tenían corazones duros. Lo mismo, después de su resurrección, el Señor se les apareció y estando sentados a la mesa, los censuró, producto de su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ni siquiera le habían creído cuando les había anunciado, la gente les había anunciado a ellos de que Cristo había resucitado. Entonces el Señor fue y les dijo, producto de sus pecados, tienen corazones duros, y eso me molesta. Son salvos, perfecto, están seguros de su salvación, pero igual su corazón se ha endurecido producto del pecado. Y eso no está bien. Jeremías 63 dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. O sea, producto de nuestro pecado, tenemos corazones endurecidos, ¿ya? Es la consecuencia de nuestro pecado. Pese a ser salvos, nuestros corazones muchas veces se endurecen. Nuestro amor por nuestros hermanos y el Señor se enfría. Y producto de esto, lastimamos y escandalizamos a otros. Nuestro pecado que como cristianos cometemos escandaliza y lastima a otros. David, producto del pecado que había cometido, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, o sea, hiciste que otros pensaran mal de Dios, hiciste que el nombre de Jehová cayera, que su impresión, en vez de ser el reflejo de Cristo en tu vida, tú sirves como mal testimonio. Y más aún, el hijo que te ha nacido morirá. O sea, el pecado de David no solamente llevó a escandalizar a otros, sino que inclusive a la muerte de alguien. Ojo con la gravedad del pecado y la influencia de este. Por consecuencia, final, lo más como visible ante nosotros, es que vienen sobre nosotros juicios temporales. ¿Ya? Recuerden, al que Dios ama, castiga, porque es un Padre amoroso. Salmo 89. Si profanaren, el Señor diciendo, si profanaren mis estatutos y no guardaré mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces, somos salvos, estamos seguros de nuestra salvación, pero el producto de nuestro pecado que cometemos, en que podemos caer, incluso podemos permanecer un tiempo en él, vendrán sobre nosotros juicios temporales, castigos, ira de Dios. 1 Corintios 11, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Como les decía recién, producto que es un Padre amoroso, para que no nos desviemos lo suficiente, para que seamos infieles finalmente al llamado que hemos tenido, aun cuando nunca vamos a caer, el Señor, para que no ocurra eso, porque no va a ocurrir, pero el Señor asegurándose de todo, es que nos castiga para enderezarnos. Resumimos entonces esta doctrina. Ser salvos significa ser predestinados a salvación, no solamente ser llamados, es algo eterno. La seguridad de la salvación, entonces, como la misma salvación, no depende del hombre, sino que depende de Dios Trino. Esta seguridad de salvación nos lleva a entender la suprema libertad que hemos alcanzado en Cristo Jesús, pero es una libertad de la esclavitud del pecado, no de su influencia, por lo que aún podemos caer en pecado e inclusive permanecer un tiempo en él, con sus respectivas consecuencias temporales, hasta que finalmente estemos la eternidad en gloria, que es el único destino posible para los salvados. Los salvados realmente en el Señor no van a caer nunca, ¿ya? Este es el resumen de la doctrina. Brevemente, ¿cómo podemos estar seguros de esta doctrina? En primer lugar, y más importante porque la Biblia lo indica claramente, y en segundo lugar, por inferencia de otras doctrinas. Juan 10, 27, 29, la parábola de las ovejas, el Señor nos indica como un rebaño, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Descansamos en el sacrificio de Cristo, en sus méritos, en el poder de Dios, en la acción del Espíritu Santo. Nadie nos quita esta salvación. Claramente en Juan 10, 27 y 29. Romanos 11, 29.
Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Él nos llamó, Él nos salvó y no existe arrepentimiento. Eso va a ser sí o sí, nos dice Pablo en Romanos 11. Pablo a Filipenses, capítulo 1. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, el que nos salvó, el que nos predestinó para salvación, el que tocó nuestro corazón, nos regeneró para ser salvos y creer en Jesucristo y tener fe en Él, nos va a santificar hasta la eternidad, porque Él es fiel y Él no cambia. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que si nos llamó, confirma nuestra salvación, está asegurada en Él. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo. Pablo le escribe a Timoteo con mucha fe, porque la estaba pasando mal, y aún así le estaba contento. Porque yo sé a quién he creído. Yo sé en el fondo en quién descansa mi salvación. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso para mantener su salvación y Él es fiel a esta salvación. Mismo segundo Timoteo. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en segundo lugar, podemos estar seguros de esta doctrina no solamente porque la Biblia lo dice claramente, pero en consecuencia también por inferencia de otras doctrinas. Doctrinas que ya hemos visto semanas anteriores. En primer lugar, por la doctrina de la elección. ¿Ya? Recordemos, como les decía recién, ser elegidos es ser elegidos para salvación, no solamente para ciertos privilegios externos, no elegidos para una oportunidad de salvación, no elegidos para una salvación sujeta a ciertas condiciones de nuestra vida, sino que elegidos para salvación eterna. ¿Ya? Entonces, producto de la doctrina de la elección es que por inferencia comprendemos y creemos en la seguridad de la salvación. También por la doctrina del pacto de redención. Cuando vimos el pacto de gracia, en la gracia de Dios, analizamos también brevemente el pacto de redención. El pacto de redención es cuando el Señor le da a Cristo un pueblo para que Él fuese rey y Señor sobre él, como recompensa por la obediencia y los sufrimientos de Cristo. Ese es el pacto de redención. ¿Ya? Esta recompensa fue determinada desde la eternidad, por lo cual no está sujeta a la fidelidad o infidelidad del hombre. Depende solamente de los méritos de Cristo. Entonces, en segundo lugar, creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación por inferencia de la doctrina del pacto de redención. En tercer lugar, por los méritos mismos de Cristo, porque Cristo mismo era suficiente para pagar por los pecados de todo su pueblo, ¿ya? Pagó perfectamente esto para ser justo al pecador delante de Dios. No solamente esto, sino que aparte Cristo hace intercesión constante por nosotros, ¿ya? Aboga por nosotros, alude siempre a sus méritos y que Dios no vea nuestros pecados. Y como esta intercesión es perfecta, inferimos también la seguridad de la salvación. También inferimos desde la doctrina de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas. Y producto de que creemos esto, creemos de que este sello permanece para siempre, pese a que sus obras santificadoras es un proceso lento, muchas veces resistido en parte, como veíamos delante. Podemos caer en pecado, pecados graves inclusive como Pedro. Podemos permanecer en pecado un tiempo como David, pero es un proceso. Esta santificación, pese a que es resistida en alguna forma, es siempre un proceso ascendente hasta que sea culminado en la gloria. Por estas dos razones entonces podemos estar seguros, porque la Biblia lo dice claramente y por inferencia en otras doctrinas que ya hemos estudiado que están en la palabra del Señor. Conclusión. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿A qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, la libertad que hemos alcanzado en Cristo es sobre la esclavitud del pecado. No es libertad para pecar. Se acusa muchas veces, no lo mencioné antes porque en realidad es un poco capciosa la información, pero es la verdad. La doctrina de la perseverancia de los santos es minoritaria en la iglesia evangélica. ¿Ya? Solo un porcentaje menor dentro de la iglesia evangélica defiende esta verdad bíblica. El resto, por errores de interpretación, errores de apreciación, errores muchas veces egoístas basadas en el humanismo y no en la suficiencia de Dios, de Cristo, nos acusan, muchas veces con justicia, de que quienes creen esta doctrina son personas liberales, son personas inmorales, ¿ya? Entonces debemos, primera conclusión, entender que hemos alcanzado una libertad del pecado, no libertad para pecar, craso error. Ahora somos libres de no pecar, somos libres de buscar santidad ante Dios, ¿ya? No libres para pecar. Nunca, pero nunca,
La seguridad de la salvación nos puede llevar al libertinaje y la inmoralidad, como veíamos anteriormente. Hay ejemplos bíblicos. Debemos juzgar siempre con justo juicio. Decía Juan, el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El libertinaje y la inmoralidad desenfrenada, sin arrepentimiento, son producto de un corazón no regenerado, son producto de una persona no salva. ¿Ya? Nunca la seguridad de la salvación nos puede llevar a esto, nunca nos va a dar licencia para esto. Crash error. Espero que con este pequeño estudio hayamos sido capaces de comprender lo que ya sabíamos, pero lo reafirmemos. La seguridad de la salvación no nos puede llevar nunca a esto. Romanos 6, versículos 1 y 2, Pablo decía, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? O sea, ¿vamos a ponernos a pecar porque somos salvos y somos seguros, tenemos seguridad de salvación? Por supuesto que no. Me imagino a Pablo tomándose la cabeza y diciendo, qué cosa más tonta, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión tan ridícula? Porque los que somos muertos al pecado, o sea, ya que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿cómo vamos a volver a ser esclavos de Él? ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿Ya? Entonces, esta conclusión que quede clarísima, nunca nos habilita esto para una vida de libertinaje e inmoralidad. Nunca. Porque somos salvos por el sacrificio de Cristo y ahora el Espíritu Santo, por consecuencia, nos mueve a desear ser santos para Dios. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar, inclusive podemos permanecer un tiempo en Él, pero el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a pesar y nos va a doler tanto que va a ser imposible no arrepentirnos, porque somos movidos a santidad, porque queremos imitar a Cristo. Y aunque escondamos eso, aunque lo paquemos, aunque pequemos, nos vamos a arrepentir y no vamos a desearlo. Porque no podemos vivir en la oscuridad, no podemos vivir en tinieblas, porque nos va a doler y vamos a volver arrepentidos como el Hijo pródigo a los pies de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que por un lado nos asegura la salvación, pero también nos redarguye diciéndonos, tú puedes pecar, no debes pecar, pero probablemente vas a pecar porque aún eres pecador, pero te vas a arrepentir, porque te va a doler sinceramente. Como decía la carta a los Hebreos, capítulo 12, seguid la paz con todos, seguid la santidad, busquen la santidad, busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor les bendiga.